Vamos a comenzar con el laboratorio virtual. Vamos a dar las directrices de este. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como les comentaba, vamos a medir el calor latente de la fusión del hielo. Vamos a derretir hielo y vamos a medir cuánto calor latente libera. ¿Ok? Cuánto calor latente absorbió para derretirse. Ya, si al revés. ¿Ok? ¿Cómo podemos medir eso? ¿Ok? Calor latente. El calor latente no se puede medir por cambio de temperatura, porque es un calor latente, no hay cambio de temperatura. No era como el laboratorio de calor específico y capacidad calorífica, porque ahí lo que estábamos midiendo era calor sensible. Ahí hay cambio de temperatura. Pero cuando hay cambio de fase, cuando algo se derrite, algo se evapora, hay calor latente. Y se llama latente, repito, vuelvo a repetirlo hasta el cansancio, se llama calor latente porque no hay cambio de temperatura. Entonces la pregunta es, si no hay cambio de temperatura, ¿cómo mido el calor latente? ¿Cómo obtengo esa energía? ¿Cómo la cuantifico? ¿Cómo la mido? Si yo no puedo, si el termómetro no va a variar, esa variable está fija. Bueno, podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? De nuevo con los típicos balances de energía. O sea, lo que cede es igual a lo que absorbe. Siempre va a haber una sustancia que absorbe, otra que cede calor. Una absorbe, cede calor. Haciendo ese balance de energía, uno puede obtener ciertos parámetros dentro de la ecuación general. Entonces, ¿qué vamos a usar acá? Vamos a usar de nuevo un calorímetro. Esos son los reactivos. Los equipos. Calorímetro, sensor de temperatura, agua, hielo y una balanza analítica para poder masar el hielo. ¿Ok? ¿Cuáles son los parámetros y variables? Y acá una pregunta, un poco haciendo un recordatorio de lo que han visto con el profesor Zenón, en lo que es control automático. ¿Cuál es la diferencia entre parámetro y variable? A ver si se recuerdan. ¿Qué diferencia un parámetro y una variable en un proceso? Oscar tiene el micrófono muteado, si estás hablando. Me aparece acá. Vuelvo a repetir la pregunta, No, chicos. profe, disculpe, estaba conectando el cargador. Vuelvo a repetir la pregunta, chicos. ¿Cuál es el... Tratemos de definir esto. ¿Cuál es la diferencia entre parámetro y variable dentro de un proceso? ¿Qué diferencia un parámetro de una variable? El parámetro es como una guía de... Ay, ¿Una guía? ¿Ya? y una variable es como una posibilidad de... Ya, perfecto. Sí. Mira, lo acabas de definir de otra forma, pero muy bien. Me gustó tu definición, porque dice el parámetro es una guía. El parámetro es fijo, es una guía, es lo que yo me guío. Está fijo ahí. El parámetro no cambia. Por ejemplo, si yo estoy... Es una característica física del proceso. Es una característica del proceso que no cambia. Yo puedo cambiar el parámetro, pero cuando ya ocurra el proceso, ese parámetro se va a mantener fijo. Por ejemplo, me va a decir, ya, tengo un reactor. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es un parámetro del reactor? El ancho del reactor, por ejemplo. El ancho. ¿Qué tan ancho es el reactor? Es un parámetro. ¿Yo puedo modificar ese parámetro? Sí, podría modificarlo cambiando el reactor, ¿por cierto? Pero si yo utilizo ese parámetro fijo, tengo un solo tipo de reactor, ese parámetro es fijo. El reactor siempre va a tener un ancho determinado. ¿Ok? Eso es un parámetro, es una guía, como dice Lucas. Nunca cambia. Está fijo. ¿Ok? Y la variable, como decía Lucas, usaste la palabra azar. ¿Cómo fue la palabra que usaste, Lucas? La variable es como algo más estadístico que tiene, Posibilidad. Posibilidad. tiende ¿Sí? como a hacer posibilidades. Es algo que tiene distintas posibilidades, es decir, que va variando. Pues se llama variable. Es algo que puede ir cambiando y que muchas veces yo no sé cómo cambia. Entonces, la tarea de los operadores y de nosotros los ingenieros, ¿cierto? Y de nosotros los que trabajamos en la planta es siempre ir controlando esas variables, tratando de que esas variables estén dentro de un rango, que se estén manteniendo dentro de los parámetros del proceso, que se mantengan dentro de un rango, cosa de que no se disparen. Por ejemplo, ¿cuál sería la variable de un intercambiador de calor? ¿Cuál sería una variable del intercambiador de calor? Una variable importante.
Algo que yo estoy midiendo en un intercambiador de calor. O dicho, ¿qué está cambiando en un intercambiador de calor? ¿Qué está sujeto al azar, a la posibilidad dentro de un intercambiador de calor? Las temperaturas. Perfecto, la temperatura, ¿cierto? La temperatura va cambiando. ¿Cuál sería un parámetro del intercambiador de calor? Imagínense un parámetro, a ver. Algo que está Que la fijo. temperatura, que la temperatura sí o sí tiene que subir, que es lo que va a pasar. Sí, pues, No o sé. sea, sí, pues, va a haber algo que se va a enfriar y algo que se va a absorber y va a estar variando, ¿cierto? La temperatura va a ser variable, va a estar en distintos niveles. Pero ¿cuál sería un parámetro? Un parámetro que sí o sí va a cambiar la temperatura. Claro, que, a ver, la temperatura es una variable, es la variable. El parámetro es un número, ¿cierto? Una característica que está fija en el proceso, que está fija en el proceso, no cambia. Por ejemplo, si yo estoy midiendo, eh, ¿qué puede ser? A ver, el caso del intercambiador de calor. ¿Cierto? Yo tengo un parámetro, podría ser el largo de los tubos del intercambiador. El largo del tubo es un parámetro porque está fijo, no cambia el largo del tubo, al menos que yo cambie los tubos, ¿cierto? Cambio los tubos del intercambiador de calor. Pero esa longitud es un parámetro, porque no está sujeto al cambio, a la posibilidad, a la variable, es un parámetro fijo, ¿ok? Es una guía, está ahí fijo, ¿ok? Entonces existen muchos parámetros y muchas variables. En nuestro caso, tenemos la masa del agua. La masa del agua que vamos a añadir al calorímetro, la masa, los 100 gramos, 200 gramos, ¿es un parámetro o una variable? Es un parámetro porque nosotros vamos a medir la cantidad de agua. Vamos a medir la cantidad de agua y, y en teoría la cantidad de agua no va a cambiar dentro del sistema, ¿ya? La masa del hielo, ¿es una variable o un parámetro? Parámetro. Es un parámetro. La temperatura inicial del agua, o la temperatura, estas dos, las temperaturas Variable. son variables. ¿El calor específico del agua es una variable o un parámetro? Una variable. No, es un parámetro. ¿Por qué? Porque el calor específico del agua es la capacidad que tiene el agua de absorber calor o liberar calor. Y es un parámetro porque no cambia. Estamos hablando de la temperatura de equilibrio del agua. No, el calor específico del agua. Está bien, está bien, van Ya. excelentemente bien. Acá es un poco más complicado entender el concepto cuando es calor específico. Pero, por ejemplo, la densidad del agua es uno, siempre es uno. Independiente si yo tengo 1000 litros de agua, si tengo un ml de agua, si tengo una piscina llena de agua, siempre la densidad del agua va a ser 1 a 25 grados Celsius, aproximadamente. Va a ser 1. Eso es un parámetro. ¿Ok? Eso es un parámetro. El calor específico del agua es un parámetro, porque el calor específico del agua no depende de la cantidad de agua. ¿Ok? Entonces siempre se va a mantener constante. Siempre el calor específico del agua va a ser 1. Una caloría por grado Celsius. Ese es el calor específico del agua. ¿Ok? Es un parámetro, es una característica del agua. La característica una de las características del agua es que tiene un calor específico igual a 1. Esa es su capacidad para absorber calor. ¿Ok? Eso es un parámetro. Es como mi color de piel, como mi altura. Son características propias del agua. No cambian. No es porque yo ahora voy a calentar agua, va a cambiar su calor específico. Eso no cambia. ¿Ok? Eso es un parámetro. No sé si me explico. Parámetros, cosas fijas, por ejemplo, mi color de piel, color de ojo, estatura, son características propias de la sustancia, de mí, del agua. El calor específico es una característica del agua. Si yo pesco otra sustancia como amoníaco, alcohol, esas sustancias tienen otros calores específicos. El carbón, el oro, todas las sustancias tienen su propio calor específico. ¿Ok? Son parámetros de esas sustancias. ¿Ok? Lo mismo con la capacidad calorífica. Chicos, pueden revisar esos conceptos si no recuerdan muy bien de calor específico y capacidad calorífica en los videos del laboratorio anterior. Así que los invito a revisar esos conceptos también. Ya, entonces vamos al laboratorio. Vamos al laboratorio. Acá estamos, chicos.
Ok, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un calorímetro, ¿ya? Vamos a utilizar un calorímetro. Vamos a montar el calorímetro aquí. No voy a detenerme a explicar cómo funciona un calorímetro porque lo vimos en el laboratorio número 1. Nuevamente, si no recuerda muy bien cómo funciona este sistema, lo invito a ver el laboratorio número 4, que tiene que ver con calor específico y capacidad calorífica, donde explicaba cómo funciona un calorímetro. ¿Okay? Acá en este jarroncito de aquí, tengo hielo. ¿Ok? Tengo hielo. Así que vamos a sacar una determinada cantidad de hielo. Pero acuérdense que uno de los parámetros de este proceso es la masa del hielo. ¿Cómo puedo obtener la masa del hielo? Chicos, ¿cómo puedo conocer la masa del hielo? ¿Cuánto pesa el hielo? Esta cantidad de hielo, por ejemplo. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo, profe? Disculpe, se le cortó. Que ¿cómo puedo conocer la masa del hielo? ¿Cómo puedo medir la masa del hielo? Ah, pesándola. Pesándola, ¿cierto? Vamos a usar la balanza. Entonces vamos a pescar una cantidad de hielo aquí y la vamos a llevar acá, a la balanza, ¿ok? Ustedes van a anotar ese valor, masa de hielo, ¿ya? Entonces lo vamos a poner aquí. Pero antes de hacer esto, ¿qué pasó acá? ¿Qué error cometí? Que hay que verificar si está bien equilibrada la pesa y tarar. No taré, pues. Entonces acá me está midiendo no solamente la masa del hielo, ¿cierto? Está midiendo también el frasquito. Está midiendo el fresquito, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a devolver el hielito aquí. Estas son cosas que uno no puede hacer en el laboratorio real. Acá uno puede fallar y volver a hacer las cosas. Eso es lo interesante de un simulador. Entonces vamos a pescar el hielito aquí y vamos... Otra vez cometí el mismo error, Dios mío. Ya, ahora sí. Ya, chicos, ahora sí. Ponemos el vasito vacío, taramos. 0. Salimos del laboratorio, colocamos el vasito aquí, llevamos el hielito al vasito, y ahora sí, ahora sí. Ya, ¿cuánto pesa el hielo? Anoten ese valor, chicos, rápido, antes que se derrita el 23 hielo. gramos. 23,6 gramos, dice. 23,6, vamos a dejarlo con 3 cifras significativas. 23.688, ¿ya? ¿Anotaron? Ya. Sí. 23.688. Vamos a poner el hielito en el calorímetro. Vamos a encender el sensor. Si ustedes se fijan, el sensor de temperatura me está indicando que está bajando la temperatura. Eso es lógico, porque el hielo está a 0 grados Celsius. Entonces ahí va bajando la temperatura. ¿Ok? Rápidamente. Ya, chicos. Vamos a pescar 100 ml de agua. Acá, con la probeta. Vamos a esperar que se estabilice la temperatura del hielo. Fíjense ahí que está bajando, bajando, bajando. Y voy a agregar 100 ml de agua. ¿Qué va a pasar cuando yo mezcle el agua con el hielo? El agua le va a empezar a liberar energía al hielo. Claro, el agua le va a empezar a ceder energía al hielo. ¿Por qué? Porque están a diferentes temperaturas y van a buscar el equilibrio. ¿A qué temperatura está el hielo? 0 grados Todavía no termina de bajar, pero a 0 grados Celsius. se congela el agua. ¿Y a qué temperatura está el agua? De la llave, la saqué de la llave. A temperatura ambiente, que son 25 grados, si no veo mal. Si acá está, mira, acá en el fondo se ve la temperatura de ambiente, ¿ven? 25 grados Celsius. Perfecto, Oscar. A esa temperatura está el agua. ¿Ya? Esa es la temperatura. Entonces, esta es la temperatura inicial del agua. ¿Y esta es la temperatura inicial de qué? Del hielo. Del hielo. Entonces vamos a tener luego una temperatura final que va a ser la temperatura de equilibrio, cuando yo las mezcle, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Entonces, Oscar dice que el agua va a empezar a ceder su calor al hielo, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con el hielo? Se va a empezar a derretir. Entonces va a ocurrir un proceso de calor latente, ¿no?
Primero va a ser Sí, calor sí. sensible y después latente. Deberíamos ver así como que Sí, sube, sube, sube y después se mantiene fijo. ¿Ya? sí. Vamos a hacerlo. Si es que puedo agregarlo acá, obviamente. Espérate. Tengo problemas técnicos aquí. No. Qué raro, no me deja. A ver, voy a dejarlo acá. Mejor lo voy a agregar al vasito. Y de acá. Espérenme, chicos, que no sé qué pasó aquí. Ahí se debe ver el sensor de temperatura. ¿Eh? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Ya no sé qué le pasó a esta cuestión. A ver. Ahí me está Se marcando bugueó. temperatura ambiente. Se bugueó. Sí, porque me está marcando la temperatura ambiente. Se bugueó, chico, no sé qué le pasó a esta cuestión. Ahí volvió a bajar a cero. Sí, porque volví a meter el sensor adentro del hielo. Me parece que primero tengo que agregar el agua. Eh, Sí. Vamos a hacerlo al revés, chicos, ¿ya? Vamos a hacer todo esto al revés. Ya. Vamos a hacerlo rapidito. Bueno, ahí me está marcando 25 grados Celsius porque no hay nada dentro del calorímetro, no hay hierro, no hay agua, está a temperatura ambiente. Vamos a sacar el sensor acá. Entonces acá tiene el sensor, este sensor va conectado al calorímetro, esta patita acá, que es un sensor de temperatura, es el que capta el cambio de temperatura y te lo transforma en una señal, que está acá, en este sistema, 25 grados Celsius. ¿Okay? Y lo que está acá, esta varillita, es un agitador, no, un stripper. Si yo lo prendo, no, este es el sensor de temperatura, perdón. Y lo que está acá es el stripper. El stripper es como una paletita que está adentro y gira. Va agitando la solución, para que eso es para que el calor se transfiera más homogéneamente. ¿Ok? Ya, vamos a añadir los 100 ml que tengo aquí en el vasito. Sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Vamos a colocar la tapita y me debería marcar 25 grados Celsius, que es la temperatura del agua. Entonces, acá, temperatura inicial del agua, ¿cuánto es? 25 grados Celsius. 25 grados Celsius, perfecto. Son secos, chicos. Y el hielo. Ahora sí, vamos a medir hielo. Vamos a tarar este vasito. Me imagino que debería estar tarado ya, ¿cierto? Sí, está tarado. Está en cero. Volvemos a sacar hielito. Anoten esa masa rápido, chicos. Antes que se derrita el hielo. No es chiste, se derrita el hielo. ¿La anotaron? Listo, profe. Ya, 25.958. Y ahora sí, ahora vamos a comenzar. Voy a encender la gráfica, sí. La gráfica y esta vez vamos a empezar a registrar, ¿ya? ¿Qué les parece? Ahora va. Ahí está. Veamos qué pasa gráficamente. Primero va a bajar, ¿o no? Debería bajar. Porque ahora estamos haciendo al revés. Está el agua caliente, al agregar el hielo, empieza a enfriarse el agua, ¿no? Pero además de Sí, enfriarse, el hielo se está derritiendo a su vez. ¿Esta zona de acá es sensible o latente? ¿Lo que está ocurriendo acá? es sensible. Es sensible, perfectamente, perfecto. Porque hay cambio de temperatura. Ahí, el hielo está en proceso de derretirse. Tenemos que estar atentos ahí cuando ya deje de cambiar, de variar. Cuando lleguemos a la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Ya casi estamos llegando. Fíjense que ya la curva se está como suavizando. Se está suavizando un poquito el asunto. Ya. Fíjense que ya terminó, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta dónde llegamos, no? Vamos a agrandar el gráfico, a ver si se puede agrandar. No se puede. A los 6,3 grados. Fíjense cómo bajó, 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 bajó. Toda esta zona es calor sensible, ¿no?
¿Y acá qué está pasando acá? Se transforma en calor latente porque Se está, ya se está se está transformando. terminando de retirar el hielo y Acá ya con comienza la agua. fusión. Acá comienza la fusión. Acá comienza la fusión, el cambio de fusión, ¿cómo se llama? De estado, de hielo a líquido. Entonces, si nosotros vemos esto en datos, acá tengo los datos, los mismos que están ahí, acá están gráficamente y acá están en datos, pues chicos, miren. En el tiempo cero, si nosotros vamos viendo con tiempo, un cronómetro, la temperatura del sistema era 25 grados Celsius porque dentro del calorímetro solo había ¿qué? Solo había hielo, o sea, solamente había agua. Solamente había agua. Entonces, agua, agua. ¿Y en qué punto acá agregué el agua? Al segundo 2.98 agregué el hielo, miren. Porque acá empezó a bajar la temperatura, ¿ven? Acá justo yo agregué el hielo. ¿Y qué pasó con la temperatura? Empezó a descender. A descender. ¿Qué pasó ahí? No es que el hielo se esté derritiendo inmediatamente, sino que como el hielo está más frío y el agua está más caliente, ¿qué ocurre? Ocurre que el, el agua caliente absorbe el hielo, el ¿Absorbe frío. qué? ¿Qué del hielo? El frío. El frío. Frío o el calor, ¿por cierto? Energía. Perfecto. En este caso, el agua, en realidad, el agua que está más caliente, porque está a 25 grados Celsius, está cediendo calor ¿a quién? Le está entregando calor Al al hielo. hielo. Y si lo veo al revés, como decía Oscar, el hielo Es está distinto. enfriando el agua, ¿no? Porque está absorbiendo el calor del agua, ¿o no? Correcto, correcto, pero profe, si lo hubiéramos hecho al revés, aún no si hubiéramos llegado a la misma variable que serían los 6 grados, ¿o no? No, hubiera sido al revés. Hubiera empezado a subir la temperatura del sistema, de 0 a 25, a 20 y tanto, ¿me entiendes, no? Sí, Ya, ya perfecto, entiendo. Oscar, perfecto. Hubiéramos llegado a la misma variable que es 6.8, perfecto. Pero hubiéramos partido al revés, pues. La curva hubiera partido desde 0 y hubiera subido hasta 6. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué pasó ahí? Empezó a bajar la temperatura, bajar, bajar por este proceso de transferencia de calor. El hielo está absorbiendo el calor del agua, ¿cierto? Hasta... Fíjense acá. ¿Qué pasó acá? Al segundo 69. Se mantuvo en 6,32, Este- ¿Cómo se llama este tipo de calor que está acá? calor latente, Calor latente. Entonces, ¿a qué temperatura alcanzó el equilibrio? 6.32. 6,32. Ahí se derritió el hielo. ¿Ok? Es el calor latente. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Estas son las variables, chicos. Esta, si ustedes se fijan, es variable. ¿Por qué? Porque está variando, pues, ¿ven? Es como decía el Lucas, que me imagino que está por ahí el Lucas todavía, no está durmiendo. Es variable porque es una posibilidad. Y muchas posibilidades, ¿ven? Varía. Variable, varía. ¿Ven? Y los parámetros. Anotemos los parámetros. ¿Cuáles eran los parámetros del proceso, chicos? Los parámetros del proceso. ¿Sí? O sea, los parámetros del experimento que estamos haciendo. Cuando hablo del proceso me refiero a todo lo que está ocurriendo adentro. La transferencia de calor, la fusión, todo eso es parte del proceso. Porque el hielo, el proceso, acuérdense que un proceso es una secuencia de pasos, donde una materia prima se transforma en un producto. En este caso, no estamos obteniendo un producto, pero está ocurriendo un fenómeno adentro. En este caso, nuestra materia prima, el hielo, se está transformando en hielo líquido. Es una fusión, ¿cierto? Y una transferencia de calor, un proceso. En el sistema, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuáles son las cosas que están fijas? Que hay que tomar las temperaturas, que hay que pesarlo, el hielo, esas cosas así serían parámetros, ¿o no? ¿Ya? ¿La masa del hielo es un parámetro o una variable? No, pero yo me refiero a la acción, a que hay que hacerlo, Ah, no ya. al resultado o la variable que nos va a dar el peso o la temperatura que tenga el producto. Me refiero a que hay que hacerlo. Ah, ya. Esos son como fijar los parámetros. Perfecto, Oscar, te entiendo. Exacto, algo así. Es como que el operador está fijando el parámetro.
como ajusta la presión del reactor, ajusta la masa que va a entrar de reactivo, es como fijar los parámetros. Ok. Me refiero a que en este caso, si yo no peso el hielo o si yo no tomo la temperatura del agua, yo no voy a poder obtener un resultado. Pues entonces es algo que entra en el parámetro de que yo tengo que hacer para obtener la variable. Algo así trato de dar a entender. Ah, ya, Oscar, sí. Sí, está bien. Sí, sí, sí. Mira, el parámetro en el fondo, es una característica propia del proceso que no cambia, no está fija. Como dices tú tienes que medirla. Uno puede medirla. Por ejemplo, yo en este caso estoy midiendo la masa del hielo. ¿Ya? ¿Cuánto era la masa del hielo? Les dije que no lo notaran. Era 25, espérame, que le saco un pantallazo. Gendrix, ¿cuál era? ¿Lo notaste o no? Lucas, Aileen, Daneida. Profe, creo que lo que está haciendo. La masa del hielo, ¿cuánto era? Era 25,958. 25, 25,958. 38 gramos, ¿cierto? Eso es un parámetro porque es fijo. Y la masa del agua tomamos 100 ml, pero si consideramos que a 25 grados Son Celsius 100 gramos de agua. sería 100 gramos de agua, si la densidad es 1 gramo por ml. Listo. Ahí ya tenemos todo. Nos falta solamente el último parámetro, que es el calor específico del agua. El calor específico del agua es 1 gramo, no, es una caloría, vamos a medir en caloría, esa es la unidad de energía que vamos a medir, una caloría, grados Celsius, gramo. Ese es el parámetro del calor específico del agua. Entonces acá yo tengo todos los datos como para comenzar a hacer mi balance de energía. Y finalmente calcular, ¿qué quiero obtener yo? Quiero obtener el calor latente. ¿Cuál es el calor latente? Chicos, ahora atención aquí. Esta parte es la parte matemática, así que van a necesitar toda su atención. Si nosotros hacemos el proceso de modelamiento matemático, eso quiere decir, vamos a tratar de, todo lo que hicimos en el laboratorio, vamos a tratar de explicarlo a través de ecuaciones. Y en los procesos se utiliza mucho lo que es el balance de energía, que nosotros también lo vimos en la clase anterior. Siempre había algo que cede y algo que absorbe, ¿cierto? ¿Quién estaba cediendo calor y quién estaba absorbiendo calor? El hielo estaba cediéndole al agua. El hielo estaba haciendo nada. Entonces, ahí yo tengo, acá el calor cedido sería el calor que cede el agua. Acá, el agua líquida. El agua está cediendo calor al hielo. Y el hielo está absorbiendo calor, porque está más frío. ¿Se entiende eso, cierto? Pero el agua igual está absorbiendo frío. El frío en realidad es la pérdida de calor. Eso es el frío. Ya. Cuando algo pierde calor, significa que Y ahí está... logran el equilibrio, la temperatura de equilibrio. Exactamente, hasta que llega. Entonces, en el equilibrio, es decir, a esos 6,8 grados Celsius que nosotros llegamos, porque llegó un punto de equilibrio, yo puedo igualar. Yo puedo decir que el calor que se dio el agua, ¿cierto? El calor cedido por el agua caliente, en este caso 25 grados Celsius, es igual al calor cedido, acá está malo, pero es igual al calor cedido por el calorímetro. Falta un signo acá, ya. Acá está la cosa. Entonces, el calor cedido por el agua caliente, voy a poner acá el láser. El calor cedido por el agua caliente, en este caso 25 grados Celsius, más el calor cedido por el calorímetro, que se supone que si el calorímetro... ¿Por qué está ese parámetro ahí? Calor cedido calorímetro. Porque hay algunos calorímetros que en la realidad ceden calor porque no son perfectos. El calor, la energía no queda contenida 100% dentro del calorímetro. Siempre se pierde una parte del calor hacia afuera, hacia el aire. ¿Ya? Pero para nuestro caso, ¿ya? Cosa de simplificación, nosotros vamos a considerar que nuestro calorímetro es perfecto. No hay pérdida de calor
al ambiente. Vamos a hacer este parámetro 0. Esta variable la vamos a hacer 0, ¿ya? Es decir, toda la transferencia de energía ocurre dentro del sistema, dentro del calorímetro. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a dos cosas. Y acá acá el cambio interesante, chicos, miren. Hay dos tipos de calor cuando el hielo está en proceso de derretirse. Está el calor sensible del hielo. Hay un calor sensible, porque el hielo se está calentando. Acuérdense que hay un calor sensible donde hay un cambio de temperatura. Y hay un calor latente, que es cuando el hielo se funde. ¿Ya? Este es el calor sensible, perdón, latente, y este es el calor sensible. La suma de ambos es la cantidad de calor que absorbió el hielo. Acuérdense que existen dos tipos de calor, el latente y el sensible. ¿Ya? Si nosotros volvemos a la gráfica antigua, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta, voy a volver acá. Acá está, ¿cierto? Este es el calor sensible, ¿cómo se modela ese calor sensible? Con esta ecuación, acá. El calor es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura que experimentó el agua, ¿ok? Eso es el calor sensible. Pero acá en 0 grados Celsius empieza la fusión, ¿ya? Acá hay un calor latente, y ese calor latente no depende de la temperatura. Por tanto, todo lo que absorbió el hielo, todo, lo que absorbió el hielo es la suma del calor sensible más el calor latente. ¿Se entiende eso, no? Es todo esto. Todo eso es calor sensible, que es este, más el calor latente. Todo eso. Por eso, en la ecuación está así. Ahí está. Calor absorbido del hielo al fundirse, calor latente, y calor absorbido por el hielo antes de fundirse, calor sensible. ¿Se entiende esto, chicos, o no? Oscar, Lucas, Sí, profe, yo lo tengo más que claro. ya. Latente, sensible. Ok. Entonces, una vez que tenemos esto, nos va a quedar esta ecuación de acá abajito. Esto es 0, ¿no? Porque lo dijimos que el calorímetro no perdía calor hacia el ambiente. Entonces quedaría la masa del agua, ¿ya? Por el calor específico del agua. ¿Pero cuánto vale el calor específico del agua? 1. Vale una caloría por grado Celsius. Entonces, como vale 1, yo puedo simplemente colocarlo acá. Está acá, está como 1, pero no se coloca porque es 1, ¿ya? Por la temperatura inicial del agua. ¿Cuánto era la temperatura inicial del agua? 25 grados. 25 grados. Menos la temperatura de equilibrio, que era 6.98 más o menos, más 0, esto se va, no se nota, igual al calor latente, esto es lo que nosotros queremos encontrar, el calor latente, y el calor latente de la fusión de hielo, o el calor latente de cualquier sustancia, a cambiar de estado, es esto, es la masa de esa sustancia por este parámetro. Lo voy a poner acá, miren. Está aquí. Acá está. El calor latente, que es esto, ¿cierto? Es igual a esto. El calor latente es el calor absorbido dividido por la masa. ¿Ok? Eso es el calor latente. Este lambda es el calor latente. ¿Ok? Entonces, si yo despejo esto, me queda así. Ahí. El calor, ¿cierto? Latente sería la masa por L. Calor latente. ¿Ok? Entonces, la energía es la masa por el calor latente. La energía que yo utilicé es la masa del hielo por el calor latente. Masa de hielo por el calor latente. Más, este es el calor sensible del hielo al calentarse. Que es ese que está arriba. El calor sensible del hielo al calentarse. Que es la masa del hielo por el calor específico del hielo por la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Hasta ahí, todo bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Esta es mi variable, el calor latente. Tengo que despejar el calor latente. Entonces lo que hago es despejar el calor latente aquí. Esto es matemática, chicos. Esto es álgebra, ¿ya? Acá lo que está pasando
traspasé, dejé solamente esta variable, pasé esto restando para allá, ¿cierto? Y después pasé la m que está multiplicando, la pasé dividiendo hacia abajo. Y me quedó así, me quedó todo esto. ¿Ya? Eso me quedó. Entonces me queda la masa acá por la calor específico del agua, por la temperatura inicial del agua, menos temperatura de equilibrio, más el, ¿cómo se llama? El calor específico del... el calor específico del hielo por la temperatura inicial del hielo menos la temperatura de equilibrio menos la masa del hielo por el calor específico del hielo por la temperatura del hielo. ¿Ya? Ahí tengo. Esta es mi equation, mi ecuación. ¿Ya? Ahora, esta de acá es 0. Ojo, porque esto es del calor específico del... O sea, lo que podría perder el calorímetro, pero es 0. Entonces, finalmente lo voy a hacer aquí. El calor latente es igual. Vamos a hacerlo acá. Masa del agua líquida por el calor específico del agua por la temperatura inicial del agua menos la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Eso es. Menos la masa de hielo, que vamos a llamarla M minúscula, por el calor específico del hielo por la temperatura de equilibrio. Todo eso dividido por la masa del hielo. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Está haciendo la operación en una ventana como Paint o algo así? Porque la imagen que se muestra acá sigue el laboratorio. ¿Verdad? No me dijeron. Ahora también dicen. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. ¿Me están diciendo que todo el rato vieron el laboratorio? Sí. Sí, Sí, vimos profe. solamente el laboratorio y usted decía algo de álgebra. Ya, ok, vamos a hacer todo de nuevo entonces. Dios mío. ¿Y por qué no me dijeron antes? Yo pensé que se había bugueado la imagen, entonces dije, debe estar haciéndolo en el laboratorio, pero no se ve. Vamos a tener que editar el video. Después lo voy a editar para que no aparezca esa parte. Si no va a ser redundante. Hay que aplicar su edición ahí al video para que... Ya, chicos. Ahora sí. ¿Pueden ver, cierto? Sí. La Neida está durmiendo, ¿cierto? ¿O está despierta? Estoy despierta, profe. Despierta ya. Ya, chicos, como les decía yo, entonces, lo que está ocurriendo dentro del calorímetro se puede expresar como un balance de energía. Un balance de energía. Es decir, siempre hay algo que cede y algo que absorbe. Como bien decía ahí Lucas, lo que está la sustancia que está cediendo calor es el agua líquida, porque está más caliente que el hielo. Él está cediendo calor y el hielo está absorbiendo calor. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, esto que está aquí es... Déjeme cambiar acá. Esto que está acá es el calor sensible del agua al enfriarse. ¿Por qué al enfriarse? Porque está cediendo el calor. Es el calor cedido por el agua caliente, el agua que está a 25 grados Celsius. Está más caliente que el hielo, por eso le pusimos agua caliente. Está cediendo calor, por tanto es calor sensible. Esto es calor sensible, ¿ok? Esto es calor sensible. Está cediendo calor al hielo. Y se expresa a través de esta ecuación. ¿Por qué? Porque todo calor sensible, es decir, todo calor sensible se puede escribir como la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Eso nosotros lo vimos en el primer laboratorio. ¿Ya? Se llama calor sensible porque cambio de temperatura. Hay cambio de temperatura, ¿ok? Esto es calor sensible. Y aprovechando ya la tirada, ¿cierto? Todo el calor latente de un cuerpo, ¿cierto? Se puede expresar como la masa por el calor cedido por el calor latente. Esa es la energía, ¿ok? Esas son las ecuaciones, ¿ok? Matemáticas. Entonces, acá yo tengo calor sensible, el calor que cede el agua caliente al hielo, que se expresa así. Sería la masa del agua por el calor específico del agua
por el cambio de temperatura, que sería la temperatura inicial del agua menos la temperatura de equilibrio. Eso va a ser igual, o más, mejor dicho, va a ser, se le suma aquí otro parámetro, que es el calor cedido por el calorímetro. O sea, si el calorímetro no es perfecto, no está aislado perfectamente, va a ceder calor al medio, hacia afuera. Pero para efectos, como les decía yo, para efectos vamos a considerar que el calor cedido del calorímetro es 0. ¿Ok? Es 0. Todo eso va a ser igual al calor que absorbe. Entonces acá hay una cosa interesante, chicos. El hielo tiene 2 etapas. Cuando el hielo empieza a absorber calor, hay una zona que es sensible. Es decir, tiene 2 zonas. Tiene un calor sensible, que es este de acá, que es el calor absorbido por el hielo antes de fundirse, antes de transformarse en líquido. El hielo está absorbiendo calor y está cambiando su temperatura. Eso se denomina calor sensible, chicos, ¿ya? Y que es la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del hielo. Pero la temperatura inicial del hielo es 0. Entonces por eso le pongo 0 ahí. Y luego que ya empieza la fusión, o sea, se derrite, hay un calor latente, que es este. Entonces la suma de estos dos calores es todo lo que absorbió el hielo. Acuérdense que todo lo que absorbió el hielo es calor latente más calor sensible. Nosotros lo vemos acá en la gráfica. Me voy a retroceder aquí. Acá está el proceso. Todo lo que absorbe el hielo, que es todo esto de acá, todo este tramo de aquí, que es todo el calor, es la suma del calor sensible, que es cuando empieza a calentarse el hielo, y más la suma del calor latente, que es cuando empieza a fundirse aquí. Calor sensible más calor latente. Calor sensible más calor latente. Todo esto es el calor absorbido por el hielo, ¿ya? Entonces, por eso yo tengo la ecuación así. Calor absorbido, ¿cierto? Es todo calor latente más calor sensible. Luego, si yo despejo esta ecuación, chicos, ¿ya? La masa, esto lo bajo hacia abajo, más 0, porque el calorímetro es 0, ¿cierto? Lo supongo 0, igual al calor latente, que es M por L, este calor latente, más, ¿cierto? La masa del hielo por C, que es el calor específico del hielo, por T. Acá queda T solo. ¿Por qué queda T solo aquí? Porque esto era así, miren. Esto era temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del hielo. ¿Pero cuánto era la temperatura inicial del hielo? ¿Qué temperatura inicial tenía el hielo? 0. 0. Por eso se pone 0. Y como esto queda en 0, solamente queda la T. Ahí, queda la T sola. ¿Ven? Entonces, acá lo que tengo que hacer, chicos, es despejar la L. Despejar la L. Esto es matemática nomás. Pues. Paso este término que está aquí sumando, lo paso restando para allá. Vamos a hacerlo acá abajito, acá al lado. Entonces, esto lo paso restando para allá. Quería la masa del agua, ¿cierto? Por el calor específico del agua, este es el término, por el calor específico del agua, por la temperatura inicial del agua, menos la temperatura de equilibrio, este término está sumando, lo paso restando, menos, ¿cierto? La masa del hielo por el calor específico del hielo, se fue el calor, por la temperatura de equilibrio, ¿ok? Y me queda este término solito acá, guachito, a este lado de la ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa a mí de acá? La L, esa es mi incógnita. Entonces, paso la M, que está multiplicando, la paso hacia abajo dividiendo. Todo esto me quedaría dividido en M. Y voilà, chicos, esto es el calor latente. El calor latente es esto. Entonces ahora solamente lo que resta es reemplazar. ¿Reemplazar qué? ¿Cuánto era la masa del agua? ¿Cuántos gramos de agua tomamos? 100 gramos de agua. 100 gramos de agua. Eso es un parámetro conocido. ¿Cuánto es el calor específico del agua? El calor específico del agua es conocido y es una caloría. Esa es la capacidad del agua para absorber calor.
una caloría, gramo, grados Celsius. Ese es el calor específico del agua. Si no recuerda muy bien lo que es el calor específico del agua, lo invito a revisar el laboratorio anterior. Esto, así, definición rápida. ¿Qué significa calor específico? Significa que el agua requiere una caloría de energía, ¿cierto? Un gramo de agua requiere una caloría de energía para elevar su temperatura a 1 grado Celsius. Eso es básicamente, o sea, el calor específico es la capacidad que tiene una sustancia para absorber calor. ¿Cuánto calor necesita para elevar su temperatura? ¿Ya? Y el calor específico va cambiando dependiendo de la sustancia. Por ejemplo, el calor específico del agua es alto. Eso quiere decir que puede absorber mucho calor. ¿Ya? Entonces tenemos acá. Masa, el calor específico del agua es 1, que está ahí arribita, 1 caloría, gramo, grados Celsius. ¿Ya? La temperatura inicial del agua. ¿Cuánto es la temperatura inicial del agua? 25. 25 grados Celsius, que es la temperatura ambiente. Perfecto. Muy bien, Lucas. ¿Cuánto era la masa del hielo, Oscar? M minúscula. Era 25,958, creo. 25 es la misma en la balanza. 958 gramos. Perfecto, Oscar. Y finalmente nos queda el calor específico del hielo. Vamos a tomar el calor específico del hielo como el mismo valor que el calor específico del agua. 1 caloría, porque sigue siendo hielo, pero sigue siendo agua. Solamente cambió de estado. Gramo, grados Celsius. Ya, tenemos entonces la masa del agua, tenemos el calor específico del agua, tenemos la temperatura inicial del agua, tenemos la temperatura de equilibrio T. ¿Cuánto vale la temperatura de equilibrio? ¿Se acuerdan o no? ¿Lo notaron? 6,32 grados. 6,32 grados. Acuérdense que la temperatura de equilibrio la veíamos en la gráfica así, po. Empezaba a bajar la temperatura hasta que llegaba a un valle acá. Esa es la temperatura de equilibrio. Ahí empezaba, esto era calor latente y esto era calor sensible. Temperatura 6, ¿como cuánto? ¿32, Oscar? Sí, igual variaba, creo, pero como 32 marcó como por 3, 4 segundos, creo, si no Claro mal que me equivoco. como se mantuvo constante como 3 segundos, ¿no? 4 segundos. Y después varió muy poco. Algo así. Algo así. Ya, perfecto. Ya, entonces tenemos todo. Tenemos todos los variables y todos los parámetros para despejar el calor latente, para conocerlo. Entonces vamos a despejar, vamos a calcular. L es igual a la masa, que es 100 gramos, por el calor específico, que es 1. Voy a anotar las unidades para que vean cómo se usan las unidades, chicos, para ir repasando eso. 1 caloría, gramo, grados Celsius. Todo eso por el cambio de temperatura, que es la temperatura inicial del agua es 25, menos la de equilibrio, sería 25 menos 6.32, sería 25 menos 6.32. Voy a comprar una pizarra digital, eso está en proceso, ¿ya? Menos la masa del hielo. La masa del hielo es, ustedes me dijeron 25, anotarlo acá abajito, 25,958 gramos. Por el calor específico del hielo, que es 1 caloría, que es el mismo calor específico que el agua, porque sigue siendo agua, pero en estados físicos distintos, gramo, grados Celsius, por la temperatura de equilibrio, que es 6.32 grados Celsius. Y todo eso que está arriba acá, que acabo de anotarlo ahí, está dividido por la masa del hielo, que es 25.632. No, 958, perdón, la masa del hielo, 958. Veramos. Ya, primero vamos a hacer un análisis de unidades, bien rápidamente. Gramo con gramo acá se van, porque se hacen uno. Gramo. Esta diferencia sigue siendo grados Celsius, porque estoy restando grados Celsius. Se va a los grados Celsius, queda caloría. Todo esto queda en caloría. Acá lo mismo. Gramo con gramo se van.
Grados Celsius con grados Celsius se van, queda caloría. Por tanto, mi resultado está en términos de caloría por gramo, que es el calor latente. Es decir, la cantidad de energía por gramo de hielo. Ya, chicos, calculen ese número, por favor, en una calculadora. Hay que hacer todo ese cálculo. 100 por 1. Partamos primero por las paréntesis. Sería, pesquen sus calculadoras, si es que tienen ahí en el celular, y comenzamos a hacer el cálculo. Sería 25 menos 6.32. Esto de acá es 18 por 1 por 100. Ya, esto de acá menos 25.958 por 6.32. Todo eso dividido en 25.958. Ya que me dio 65,64 calorías gramo. O sea, por cada gramo de hielo, se necesitan 65 calorías para que se derrita. O sea, para derretir un gramo de hielo, dicho de otra forma, para derretir un gramo de hielo, necesito 65 calorías. Es el calor latente. Y no depende de la temperatura. Se cayó nuevamente. Hay un chat acá. ¿La ves ahora, Aileen, o no? ¿Puedes ver la ecuación? ¿Cierto? Escríbeme en el chat. Ya. Chicos, por favor, hagan el cálculo también ustedes para ver si les da el mismo valor. Si les da el mismo valor, por favor. Profe, se mutió. Sí, me muteé. Estoy esperando que hagan el cálculo para corroborar que tiene el mismo valor. Tienen que hacer toda esa operación matemática. Arriba. 100 por 1. Guíense por esta ecuación. 100 por 1 por 25 menos 6.32 menos lo que está aquí, 25 por 1 por 6. Todo eso dividido por la masa del hielo. Primero saquen lo de arriba. Ese número que les dé arriba lo dividen por este número que está abajo, que es la masa del hielo. Y le va a dar el calor latente de fusión del hielo. ¿Les complica la matemática, chicos? Un poco sí, porque mucho tiempo sin estar Practicar, practicando las ecuaciones, las fórmulas y todo eso. imaginen. Pero esto es práctica nomás, chicos, y no es matemática tan compleja. Es decir, más que nada práctica nomás, intercambiar números por símbolos y letras. Así es. Uy, ¿se ve ahí? ¿Alguien tiene el resultado, chicos? No se preocupe, Aileen. Saludo a tu bebé. Oscar, ¿pudiste hacer el cálculo? Lucas, Más o menos en eso estoy. Taneida. A lo mejor van a tener que repasar este video una vez más antes de la prueba para que puedan también afianzar estos conceptos. ¿Ok?
¿Cómo va a ser el modelo de la prueba? Va a ser por el Quest base Va a ser y ahí va a meternos un ejercicio que van a hacer ejercicios. Yo voy a dar, por ejemplo, los parámetros, cuánto salió esto, y ustedes tienen que calcular el calor latente, calcular el calor sensible. ya entiendo. Les voy a enviar una guía de ejercicio para que la resuelvan y si tienen dudas me preguntan para que vayan practicando. ¿Ok? Más ratito se la envío. Voy a enviar también las fechas de las pruebas. 6,32 grados. Sí, esa es la temperatura de equilibrio. ¿A usted le dio 64 calorías por gramo? 65,64. Ah, ya. Profe me dio 64. 64. Ya, en todo caso, vamos a corroborar eso. Háganlo en la casita, ahí cuando tenga un tiempo, y me envían el resultado por el WhatsApp general, nomás, y Ya, profe, corroborar el resultado. ¿Ya? ya. Voy a Vamos a subir, mandar la guía, entonces. voy a mandar la guía junto con los videos de estas clases, para que lo tengan ahí Ya, preparado. profe. Ya, Ya, chicos. profe, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chau, chau.